En la forma en que se distribuye el cuerpo humano, el miembro superior y el miembro inferior están contenidos en el llamado esqueleto apendicular. A partir de esto, se realizará un body paint, que es la forma de expresión artística donde se utiliza el cuerpo humano como lienzo. Esta representación se llevará a cabo a través de un video, en el cual se darán a conocer las principales estructuras vasculares y nerviosas y su recorrido correspondiente, además de los reparos musculares que están presentes en su trayecto. Todas estas estructuras se darán a conocer a través de los siguientes colores: con amarillo los nervios, con verde las arterias, con azul las venas y con rojo los músculos. En el paquete vasculonervioso vamos a encontrar el nervio axilar. Este se origina en el fascículo posterior. Va a descender de manera lateral para abandonar la fosa de la axila. Luego se sitúa posterior para rodear la cabeza quirúrgica del húmero, en el donde va a inervar el músculo deltoides y redondo menor. Si utilizamos la espina de la escápula como referencia, 4 dedos bajo esta hay un ramo del nervio axilar, el cual va a inervar al músculo deltoide por posterior. El nervio músculo cutáneo va a abandonar la axila ingresando al brazo, perforando el músculo coracobraquial. Luego va a descender entre los músculos bíceps braquial y braquial. Este nervio inerva la musculatura anterior del brazo, o sea, el bíceps braquial y el coracobraquial. El nervio radial ingresa al brazo por el borde inferior del músculo redondo mayor. Una vez situado en el brazo, va a pasar posterior a la arteria braquial. Este nervio va a discurrir de la zona medial a lateral. Cuando descienda al antebrazo, va a pasar por el olecranor. El nervio radial inerva la musculatura del tríceps braquial. El nervio mediano llega al brazo desde la axila y por el borde inferior del músculo redondo mayor. En su borde proximal desciende lateral a la arteria braquial. En su borde más distal cruza para situarse en la cara media de la arteria braquial y se dispone en la cara anterior de la fosa cubital. El nervio ulnar va a ingresar al brazo junto al nervio mediano y la arteria axilar. En la zona media del brazo, el nervio ulnar va a perforar el tabique intermuscular medial y va a alcanzar la zona posterior, en donde se va a localizar anterior a la cabeza medial del tríceps braquial. La arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia. Esta se inicia en el borde de la primera costilla. Esta arteria va a vascularizar el hombro y la parte lateral del tórax. Cuando pasa por el borde inferior del músculo redondo mayor, pasa a llamarse arteria braquial. Esta discurre entre el músculo bíceps braquial y tríceps braquial y va a llegar hasta la fosa cubital, en donde se va a encontrar entre el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral del húmero. Nervio ulnar. El nervio ulnar pasa por la superficie posterior del epicóndilo medial del húmero. Llega al compartimiento anterior del antebrazo entre los músculos flexor ulnar del carpo y el flexor profundo de los dedos. Este nervio inerva los músculos flexor ulnar del carpo y parte del músculo flexor profundo de los dedos. Nervio mediano. El nervio mediano pasa por la fosa cubital, desciende entre las dos cabezas del pronador redondo. Inerva desde el codo hacia distal, menos por los músculos flexor ulnar del carpo y los músculos flexor profundo de los dedos. Pasa por abajo del túnel carpiano en relación al pulgar. El compartimiento vasculonervioso del antebrazo.
El nervio radial pasa por el olecranon e ingresa al antebrazo por la superficie anterior del epicóndilo lateral del húmero, justo en profundidad del músculo brachioradial. Este nervio inerva los músculos brachioradial y los extensores del compartimiento posterior. En la fosa cubital, la arteria braquial se bifurca formando la arteria radial y la arteria ulnar. La arteria radial abandona la fosa cubital, se discurre lateral al antebrazo y se ubica bajo el músculo brachioradial. Sigue descendiendo por la cara lateral y se relaciona con el ramo superficial del nervio radial. Posteriormente, en la parte distal del antebrazo, se encuentra medial al tendón del músculo brachioradial. Posteriormente, cuando abandona, el antebrazo rodea el proceso estiloide del radio y se profundiza en la cara del dorso lateral de la mano. La arteria ulnar abandona la fosa cubital y se discurre en profundidad por el músculo pronador redondo. Sigue descendiendo por la cara medial del antebrazo, en la fascia entre el músculo flexor ulnar del carpo y el músculo flexor profundo de los dedos. En la zona distal del antebrazo, el nervio ulnar se ubica medial a la arteria ulnar. Posteriormente, cuando este nervio abandona el antebrazo, pasa por el proceso estiloide de la ulma y llega por lateral al hueso pisiforme. Estas dos arterias se dividen y se anastomosan para formar el arco superficial y profundo. Las venas profundas siguen el mismo recorrido que las arterias, pero de forma ascendente. Fosa cubital es una depresión situada en la cara anterior del codo, de forma triangular. Sus límites son la línea imaginaria que unen al epicóndilo medial y lateral, músculo brachioradial, músculo pronador redondo y músculo bíceps braquial. Su contenido fundamental es el tendón del músculo bíceps braquial, arteria braquial y el nervio mediano. Pulso axilar. Lo palpo en la fosa profunda de la axila por el borde posterior del músculo pectoral mayor. Pulso braquial o humeral. Se palpa en la cara anterior del brazo en el borde medial del bíceps. Pulso radial. Se palpa entre el tendón del brachioradial y el flexor radial del carpo. Acá podemos ver el arco dorsal de donde nacen dos venas, la vena cefálica y la vena basílica. Acá podemos ver el radio y por la cara anterior del antebrazo podemos encontrar el músculo brachioradial y el pronador redondo. También podemos encontrar una vena que nace justo en medio, que es la vena intermedia o mediana del antebrazo. Esta se divide en dos, en la vena basílica y en la vena cefálica intermedia. A su vez, drenan con la vena basílica y cefálica. Ascienden y van medial y lateral al bíceps. La vena basílica se profundiza y drena en la vena axilar. La vena cefálica asciende por lateral al bíceps, pasa por entre medio del deltoides y del pectoral mayor por un surco llamado deltopectoral, donde llega al punto de la clavícula, se profundiza y drena en la vena axilar. En el paquete vasculonervioso del muslo podemos encontrar los siguientes nervios. El nervio glúteo superior lo encontramos superior al músculo piriforme. Tras ingresar a la zona o región glútea, gira hacia arriba por el borde inferior del glúteo menor y discurre a nivel anterior y lateral en el plano entre los músculos glúteo menor y medio. Inerva los músculos glúteo menor, medio y tensor de la fascia lateral. El nervio glúteo inferior ingresa a la región glútea a través del agujero isquiático mayor, debajo del músculo piriforme, y a lo largo de la superficie posterior del nervio isquiático, y perfora en el glúteo mayor y lo inerva. Nervio isquiático. El nervio isquiático entra a la región glútea a través del agujero isquiático. Sale entre los músculos piriforme y gemelo menor, desciende al muslo donde va a inervar a los músculos semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. En la región poplitea se dividirá en los nervios tibiales y fibular común. Nervio femoral. El nervio femoral deja el abdomen atravesando el espacio que queda entre el ligamento inguinal y el borde superior de la pelvis
hacia el triángulo femoral que está en la cara anteromedial del muslo. Inervará a todos los músculos del compartimiento anterior del muslo, que son el cuádriceps y el sartorio. El nervio cutáneo femoral lateral pasa por la espina ilíaca anterosuperior e inerva toda la piel de la región anterior y lateral. Nervio obturador. El nervio obturador desciende a través de la pared abdominal posterior, atraviesa la cavidad pélvica y entra al muslo a través del conducto obturador. En el muslo va a inervar toda la musculatura del compartimento medial, que incluye al gracil, aductor magno, largo y corto. En el muslo encontramos la arteria femoral, que es la continuación de la arteria ilíaca exterior del abdomen. Se transforma en arteria femoral cuando pasa por debajo del ligamento inguinal para entrar en el triángulo femoral de la cara anteromedial del muslo. Esta arteria pasa por debajo del músculo sartorio y se dirige al hiato del aductor magno, pasa a la fosa poplitea y sus ramas irrigan la mayoría del muslo y la totalidad de la pierna y pie. En el paquete vasculonervioso de la pierna podemos encontrar los siguientes nervios. Nervio tibial. Es el ramo terminal del nervio ciático, inerva el compartimento posterior de la pierna, músculos gastrocnemio y sóleo. Pasa por atrás del mayuelo tibial, inervando así la musculatura de la planta del pie. Nervio fibular. Nace en el nervio ciático, pasa a través de la cara posterior de la cabeza de la fíbula, luego se enrolla a través del cuello de la fíbula, profundo con respecto al fibular largo. Se divide en dos, fibular superficial, que inerva la musculatura del compartimento lateral, y fibular profundo, que inerva la musculatura del compartimento posterior. Arteria poplitea. Es la continuación de la arteria femoral. Pasa a llamarse así cuando pasa por la fosa poplitea. Ingresa al interior del compartimento posterior entre los músculos gastrocnemio y popliteo. A la altura de la fíbula, de la cabeza de la fíbula, se divide entre tibial anterior y posterior. Arteria tibial anterior. Pasa por delante de la membrana interósea y se aloja en el compartimento anterior de la pierna. Luego, para abandonar la pierna, pasa por el extremo distal de la tibia y la articulación del tobillo. Arteria fibular posterior. Esta adopta una rama que se llama fibular, la cual va por el compartimento lateral de la pierna. Luego, esta arteria va a vascularizar todo el compartimento posterior de la pierna. Va a pasar por atrás del manuelo medial para así poder llegar a la planta del pie. Las venas profundas tienen el mismo recorrido que las arterias, pero de manera ascendente. El triángulo femoral es una depresión formada por la parte superior del muslo. Está ubicada en la parte anteromedial del muslo, entre la pared abdominal y el miembro inferior. Tiene forma de triángulo, el cual es utilizado como referencia anatómica. 1, 2, El vértice del triángulo mira hacia abajo, el cual se extiende por el conducto facial de los abductores, por medial hacia posterior, para llegar al hiato del abductor largo, ubicado en el extremo caudal, para llegar a la fosa poplitea y abrirse. Sus límites son hacia superior el ligamento inguinal, hacia lateral el borde medial del músculo sartorio, hacia medial el borde medial del músculo aductor largo. Su suelo lo forma el músculo pectíneo, el músculo aductor largo y hacia lateral el músculo iliosoar. Y su techo está formado por la fascia lata. La fosa poplitea es una depresión situada en la parte posterior de la articulación de la rodilla. Es la principal vía de comunicación entre la estructura del muslo a la pierna. En esta podemos encontrar el nervio fibular común, el nervio tibial, la arteria poplitea y la vena poplitea. El piso de la fosa poplitea está compuesto por la parte posterior de la articulación de la rodilla, por la superficie del fémur y de la tibia, además del músculo popliteo que va por debajo. El techo está compuesto por la fascia profunda. En la fosa no hay musculatura, pero sí mucho tejido adiposo. Sus bordes son
el músculo semimembranoso y semitendinoso. Por lateral, el músculo bíceps femoral. Por inferior, las cabezas lateral y medial del gastrocnemio, además del músculo plantar. El pulso femoral se puede palpar en el triángulo femoral justo debajo del ligamento inguinal. El pulso popliteo se encuentra en la fosa poplitea, justo debajo del hiato del abductor. Este pulso cuesta encontrarlo ya que está recubierto de muchas capas de tejido adiposo. El pulso tibial posterior se puede palpar justo detrás del malleolo tibial. Y por último, el pulso pedio se puede palpar lateral al tendón extensor del ortejo mayor. Las venas superficiales del miembro inferior se originan en la red venosa dorsal del pie, en la cual recogen sangre y se drenan en la vena safena mayor y en la vena safena menor. La vena safena mayor o magna es la más larga del cuerpo. Su origen es de la red venosa dorsal del pie y va anterior al malleolo medial. El trayecto subcutáneo de la tibia avanza por detrás del epicóndilo medial del fémur y asciende por el músculo sartorio. En la fascia vamos a encontrar un agujero llamado hiato safeno, en el cual la vena safena mayor va a drenar en la vena femoral. La vena safena menor nace de la red venosa dorsal del pie y asciende por la parte trasera del malleolo fibular. Se ubica en relación al tendón calcáneo, pasa por el borde de este y se inclina por la línea media de la fíbula, para pasar justo en medio de las cabezas del gastrocnemio. Se profundiza por la fosa de la poplitea y cruza la fascia profunda y drena en la vena poplitea.